Hola, buenos días a todos y a todas. Decirles que vamos a presentar al OMSE, concretamente en el ámbito de la educación primaria, ¿no? Y antes que nada tenemos que hacer una introducción de lo que significa la LOMSE. La LOMSE nace tiene una serie de críticas que son muy importantes, porque desde luego no hay un acuerdo en la comunidad educativa para lanzar esta ley, ¿no? La famosa Ley Wert, sacada en el 2013, tiene escasos recursos económicos y sus contenidos se fijan directamente en el mercado laboral. El Partido Popular en aquel momento pues pretendía una ley que fuese más al ámbito empresarial y como digo, al mercado laboral. Es una ley que segrega según evaluaciones de criterios cuantitativos más que cualitativos, abandona los consejos escolares en el sentido de que nombran a dedo al director del centro y promueve la autonomía de los centros, pero sin embargo encorseta los contenidos de las áreas troncales específicas y de especialización. Introduce nuevamente la religión en las aulas como asignatura evaluable, parecía que ya estaba superado, y parte sin el consenso, como digo, de la comunidad educativa. Eso es muy importante porque luego vamos a ver que van a haber una serie de deficiencias tremendas en la ley, ¿no? ¿Y por qué surge la ley, la LOMSE? Pues porque se veía que los malos resultados académicos eran un problema en todo el Estado español, porque había un importante abandono escolar y porque el mercado laboral no se respondía a las diferentes leyes al mercado laboral. Y se introduce la formación dual, que es esto de la formación dual, pues introduce el 50% de teórica y el 50% de práctica, ¿no? Y esa es quizás la parte más importante de la ley donde hay más consenso. Y los principios que son, pues son los principios de formación integral a la ley. Y la primaria es como una preparación ya a la ESO, ¿no? ¿Pasamos? Las características de la educación primaria, pues son alumnos de 6 a 12 años, son 6 cursos con evaluación continua, la evaluación final es en tercero y en sexto hay dos evaluaciones, y hay un apoyo educativo y el informe evaluativo que se hace es para introducirnos en la etapa de la ESO. Y la evaluación es continua. Pero sí que es verdad que aparecen dos exámenes, uno en tercero y otro en sexto. Bueno, yo extenderé un poco más sobre las asignaturas troncales, como ha comentado antes mi compañera Isabel. Como conocemos, las asignaturas troncales ocupan el 50% del horario lectivo obligatorio y son la lengua castellana, las matemáticas, la lengua extranjera, que se puede impartir, dependiendo del centro, el 50% de las clases puede ser impartida en la lengua, las ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Bueno, cada asignatura tiene unos criterios y unos estándares de evaluación distintos. También están las asignaturas libres de configuración, en cada comunidad autónoma son unas, y las asignaturas específicas. Como conocemos, la religión, la educación en valores o cívica, dependiendo si los padres quieren que se impartan o no. Y también, como ha comentado al comienzo, reaparece otra vez la religión y es evaluable, o sea, es una asignatura que saca una nota media. Los objetivos en educación primaria, como conocemos, intentamos darle un poco más de cabida a los alumnos, dándole un poco de autonomía, que ellos sean los que intenten resolver sus conflictos. El comienzo de una lengua extranjera, desde muy pequeños intentan poner, bueno, nosotros hemos vivido el inglés y ahora pues comienzan también con otros idiomas. La igualdad de derechos, intentamos que la competencia esté desde muy pequeños, así como otros objetivos que son de más importancia también. Bueno, y la figura del orientador dentro de esta etapa es esencial porque la atención a las necesidades educativas dentro de la etapa de primaria, no está el orientador dentro del centro, pero por ejemplo el equipo de orientación tiene que llevar las necesidades educativas, tiene que aportarle datos al docente del alumnado en relación al rendimiento y en relación a la integración del alumno para obtener o darle unas actividades participativas dentro del aula, y también debe coordinar todas las adaptaciones curriculares, curriculares o no, dentro del aula y del centro. Y ya. Bueno, ahora vamos a ver la
diversidad, transversalidad y la promoción, ¿no? Entonces, los principios sobre la diversidad que recoge la LOMCE en primaria entiende que empieza a darle una especial relevancia a la diversidad del alumnado. Dentro de ello, lo que plantea son mecanismos de refuerzo que se van a activar cuando se detectan las dificultades en el aprendizaje y que pueden ser dirigidos tanto a nivel organizativo como curricular. Entre ellos se destaca pues, un apoyo al alumno dentro del grupo ordinario, la posibilidad de agrupamientos flexibles o de adaptación de currículo. La acción tutorial está orientada para el trabajo no solo de orientar a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y el profesor tutor es el encargado de coordinar la intervención con el resto del profesorado. Se entiende que hay unos elementos transversales dentro del currículum que tienen que aparecer en todas las asignaturas. Estos son la comunicación oral, escrita y la audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación cívica y el emprendimiento. Las administraciones educativas tienen que fomentar medidas para conseguir que el alumnado con diversidad, el alumnado con ciertas dificultades, obtenga una educación de calidad con igualdad de oportunidades. Se va a fomentar el hábito de vida saludable y se tiene que incorporar contenidos de educación vial, primeros auxilios, prevención de accidentes. Respecto al tema de la promoción, lo que plantean es que el alumnado va a acceder al siguiente curso siempre y cuando haya alcanzado los objetivos y el grado de adquisición de las competencias correspondientes a ese ciclo. Si no lo logra, a lo largo de la etapa de primaria solo podría repetir una vez. El equipo docente va a tomar esta decisión teniendo en cuenta dos criterios, ¿no? El criterio del profesor y del tutor y los resultados de las dos evaluaciones que se realizan, tanto en tercero de primaria como en sexto de primaria. ¿Cómo van a tener que ser las evaluaciones? Las evaluaciones tienen que tener un carácter continuo y final, donde se debería poner el énfasis en el progreso del alumno. Hay que comprobar que el alumno es capaz de llegar a los objetivos y a las competencias. No solo se va a realizar una evaluación del alumnado, sino también vamos a realizar una evaluación del propio proceso de enseñanza, de logro de programación que el docente tenga asignado. Respecto a la evaluación, se incorpora la necesidad de ajustar al alumnado de necesidades educativas especiales, evaluaciones acorde a ellos. Y se permite establecer, lo que hemos comentado antes, los refuerzos educativos para atenderlos. Dentro del alumnado de necesidades educativas de apoyo, que requieren apoyo, vamos a enmarcar dentro de ello las dificultades específicas de aprendizaje, el TDAH, que lo incorporan nuevo, las altas capacidades, la incorporación tardía al sistema educativo o situaciones de condiciones personales que puedan influir en el alumno. Para ello se van a establecer medidas curriculares y organizativas para permitir alcanzar el máximo nivel de desarrollo de estas competencias básicas con la evaluación continua y la promoción. Como decíamos anteriormente, vuelven otra vez a plantear la posibilidad de repetición o de prolongación de un curso más de la educación primaria para este tipo de alumnado. La administración educativa tiene la obligación de identificar al alumnado de necesidades educativas especiales, hacer una valoración temprana de esas necesidades y realizar labores de inclusión, igualdad y no discriminación a este tipo de alumnado. En la intervención lo que van a poder trabajar son adaptaciones curriculares significativas, es decir, están las curriculares significativas o las no significativas, que estarían todo lo que es el tema de los refuerzos. En educación primaria vamos a encontrar que la administración educativa y todas estas labores principalmente se hacen fuera del centro. Dos apuntes respecto a las altas capacidades, es que opta por la posibilidad de flexibilizar contenidos y competencias y la posibilidad de incorporar un programa de enriquecimiento, y la incorporación tardía lo que va a plantear es que si el alumno presenta un desfase de al menos de 2 años, se les va a escolarizar un año anterior a su edad cronológica y se le da la oportunidad de conseguir, si es capaz de recuperar ese desfase, volvería de nuevo otra vez a su año cronológico acorde a la edad. Y bueno, ya. Y ya terminamos con las disposiciones. Bueno, esta ley tiene unas disposiciones adicionales que son la de referencias, la enseñanza de religión, los documentos oficiales de evaluación, el préstamo de libros, lengua cooficial, calendario escolar y acciones de sensibilización. En la adaptación de referencias dice que las referencias de las asignaturas las establecerá el Real Decreto. En enseñanza de religión
Como han dicho mis compañeras, se incluirá en educación primaria y al inicio del curso serán los padres los que decidan si cursan sus hijos la enseñanza o no. Lo que es importante de la enseñanza de religión es que la Iglesia es la que establece los contenidos del currículo. En el sistema de préstamo de libro, el MEC promoverá el préstamo de libros de texto y materiales curriculares. Documentos oficiales de evaluación. Hay muchísimos documentos oficiales de evaluación. Está el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación de final de etapa y de tercer curso, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, historial académico y informe personal por traslado en el caso de que se traslade el expediente en la educación primaria. Resultados, como ya sabemos todos, insuficiente 1, 2, 3, 4, suficiente 5, 6 bien, notable 7, 8, sobresaliente 9, 10. Debe haber siempre confidencialidad y seguridad en los datos personales del alumno. Actas y traslados. Se harán actas de evaluación para cada curso y se cerrarán al término del periodo lectivo. El traslado del alumno requiere el traslado del informe personal del colegio al que va el alumno. Custodia de archivos. La custodia de archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros escolares y cuando finaliza la etapa, el historial académico se entregará a los padres. Documento físico. Los documentos oficiales de evaluación se pueden sustituir por los informáticos, pero siempre que se garantice la autenticidad de ellos. Y bueno, como he dicho antes, pues eso, el historial académico será un impreso oficial que tendrá el visto bueno del director y será también como un documento acreditativo de los estudios realizados. La evaluación final de la asignatura de la lengua cooficial y literatura se evaluará al final de la etapa y tendrá el mismo peso correspondiente que la lengua castellana y literatura. Calendario escolar. Lo fijan anualmente las administraciones educativas y va a comprender siempre 175 días lectivos en todas las enseñanzas obligatorias. Acciones informativas y de sensibilización. El MEC, el Ministerio de Justicia, junto con la colaboración de administraciones educativas y organizaciones, va a promover la divulgación entre el alumnado de riesgos de explotación y abuso sexual y promoción de igualdad de oportunidades y no discriminación. Por último, la disposición derogativa, lo único que nos dice es que cuando se implementen todas las modificaciones que dicta este Real Decreto, quedará derogado el 1513/2006. Las disposiciones finales dicen que el calendario de implementación será en primero, tercero y quinto curso escolar 2014-2015, segundo, cuarto y sexto curso escolar 2015-2016. Título competencial y carácter básico. Lo que dice esto es que el Real Decreto tiene carácter de norma básica y que se dicta al amparo del artículo 149.1.30 de la Constitución española. Desarrollo. Esto es súper importante porque se faculta al personal titular del MEC a dictar cuantas disposiciones se requieran para la implementación de este Real Decreto. Y la entrada en vigor es que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Por último... Sí, por último vamos a pasar un vídeo de una orientadora de primaria de Gran Canaria. Referido a las funciones de los orientadores en los centros en la Comunidad de Canarias, que no es igual en el resto de España, pues las funciones principales están relacionadas con lo que es la atención a las necesidades educativas especiales, ese es el grueso del trabajo. Luego el asesoramiento familiar, el asesoramiento del profesorado en todo lo que son metodología, adecuar currículum y demás. La familia, el asesoramiento siempre va también apareado a los informes psicopedagógicos o los informes propuestas, los distintos tipos de informes y también en los cambios de etapa, tanto de infantil a primaria como de primaria a secundaria, que además vienen por ley así estipulado. Esas son pues las funciones. Luego ya están las funciones de orientación al propio alumnado también en el cambio de etapa y es pues digamos los 4 pilares básicos de trabajo que nos tiene estipulado la Consejería de Educación. Luego, referido a las principales dificultades, el tiempo de coordinación siempre es poco, porque cada una de las acciones
requiere una coordinación o con equipos docentes o con tutores o con familias. Entonces, cuadrar eso es para mí lo más preocupante y es en lo que estoy siempre pues cuadriculando el tiempo. Referido al futuro. El futuro de la orientación, cada vez es más necesario tener orientadores con menores ratios, si fuera posible un orientador por centro, no compartido como es mi caso. ¿Por qué? Porque cada vez la sociedad es más complicada, cada vez hay más necesidades educativas de todo tipo. No sé por qué, o si se está investigando, por ejemplo, el autismo es una de las cosas que nos estamos viendo. Más que autismo hoy ya se habla de TEA, según el DSM-5. Cada día, cada año, es raro que no vengan 2 o 3 alumnos de 3 años con esa necesidad, con esa dificultad. Luego todo el resto de las TEA, las dificultades de aprendizaje de la lectura, la escritura, discalculia, dislexia, la discapacidad intelectual en sí y bueno, muchísimas de ellas. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la prioridad en nuestra, según la Consejería de Educación? Pues la atención a la diversidad de disforia de género es algo que han hecho desde el curso pasado, un protocolo que hay que seguir inmediatamente desde que se detectan algunos signos. Luego también este año nos han sacado una resolución para lo de la igualdad de género y es obligatorio pues informar a las familias sobre cómo hay que, sobre todo si lo notas a través de los niños, si a través de los niños te llega algún mensaje que pueda estar inmerso en lo que es un problema de género, una dificultad de problemas de familias, a fin de cuentas hay que poner en marcha también un protocolo de detección conjuntamente con los servicios sociales y con las redes de salud y demás. Y bueno, el problema también, un problema importante, es la tipología de familias que hay. Familias uniparentales, y eso también genera dificultades en el centro, con lo cual hay que dar una respuesta. Así que eso es lo más novedoso, porque nuestra sociedad está cambiando. Luego también todo lo de la accesibilidad y las dificultades que tienen las personas discapacitadas, es otra de las cosas que ahora mismo el Cabildo de Gran Canaria está haciendo una labor muy interesante. Esta semana mismo en los centros, ahora veo que aquí en el pueblo también están haciendo una obra de teatro sobre accesibilidad. Y bueno, ese es el campo mayor y el futuro de la orientación cada vez tiene un campo más amplio, por lo tanto es necesario que un orientador, la figura de un orientador, esté en cada uno de los centros el tiempo suficiente para desarrollar al máximo todas y cada una de las actividades que tenemos que hacer.